Desde que empecé el podcast he conocido a muchas mujeres, pero hay alguna de ellas que nos hemos ido cruzando en eventos o por redes sociales. Y aunque no hemos llegado a hablar, siento por ellas mucha admiración. Y una de ellas es Eva Blanco. Había oído hablar de Eva por su trayectoria en HP, de Lean, y creo que hasta nos encontramos en los premios Donatic hace casi un par de años. Pero tenía esa sensación de nos conocemos, pero en realidad nunca hemos hablado. Pues con esta entrevista ya puedo decir que la conozco, aunque sea un poquito. Una entrevista para conocer la trayectoria de Eva y entender que la comunicación interna va mucho más allá de las newsletters que recibimos a lo mejor cada semana de nuestros directivos, y también para ver cómo se aventuró hace un tiempo a dar un cambio de carrera profesional y dejar la estabilidad y esa carrera tan larga en HP para lanzarse a la aventura. Como siempre digo, muchas gracias por escuchar el podcast, por todos esos comentarios, por compartir, y nada, que espero que os guste mucho esta entrevista. Chao. Eva, qué ilusión tenerte aquí. Nos hemos encontrado, yo creo, en los premios Donatic, en algún evento más, pero nunca habíamos coincidido en el podcast, así que, y había escuchado hablar, bueno, maravillas de ti, así que me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí. Madre mía, qué expectativas. No, me hace mucha ilusión estar aquí contigo hoy, mucha. Qué bien. Y aparte, yo creo que hablaremos de temas muy interesantes, ¿no? Pero también desde una perspectiva diferente, ¿no? Con todo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora hablábamos fuera de micro, ¿no? Como se dice, de Lean, ¿no? Pero también de tu bagaje, ¿no? Porque Eva, tú no eres ingeniera, ¿no? Y de hecho de pequeñita te costó un poco conectar con el mundo tecnológico o al menos con las mates, ¿no? ¿Qué tipo de niña eras? Pues yo era una niña muy tímida, muy tímida, muy tímida. Me gustaba mucho leer. Siempre se me han dado mucho mejor las letras. Me gustaba leer, me gustaba escribir. Me metía en los libros y me perdía en ellos y me encantaba y me sigue gustando mucho, ¿eh? Sí que es verdad que las mates me cuestan, me costaban, pero aprendí a lo largo de los años que dependía mucho de también quién te las explicaba, que es un tema que se ha comentado muchas veces. A mí me hicieron creer siempre que yo no serviría nunca para matemáticas. Y me lo hicieron creer y yo me lo creí y ya no luché contra eso y ya ni lo pensé, ¿no? Pero la vida te lleva, ¿no? Te lleva y hubo un momento en el que necesité matemáticas, dado un tema de estadística y demás, y fui al profesor y le dije, digo yo, es que conmigo lo vas a tener fatal, porque es que yo no sirvo para esto. Y me dice, no me lo creo. Y el tío cogió y cada día que teníamos clase con él se quedaba conmigo hasta las 10 de la noche. Y yo Wow. aprobé con notable esa asignatura y entonces pensé, si yo hubiera tenido un profesor así cuando era una niña, mi vida igual hubiera sido otra. O no, no lo sé, pero hubiera tenido otras opciones que en aquel momento no tuve, porque enseguida a mí me llevaron hacia donde todo el mundo me decía que tenía que ir, ¿no? Entonces, que me ha ido bien y que estoy bien, estoy contenta, pero sí que es verdad que siempre he tenido esa sensación de qué mal, o sea, es que yo los números fatal, es que yo necesito ayuda con a mí con los números me tienen que ayudar, ¿no? Y no es verdad, o sea, cuando te lo explican y lo entiendes y lo conectas y dices, pues a mí me encanta, si es que además es súper, lo necesito, o sea, necesito saber más. La importancia de rodearte de personas que te ayuden, ¿no? Y que te den soporte y que te hagan ver todas las opciones, ¿no? Y que luego tú puedas decidir, ¿no? Con toda la información, pero que como mínimo tengas todas las opciones. Claro, porque Eva, tú al final acabaste trabajando o gran parte de tu carrera fue en una empresa Sí, tecnológico. tecnológica, ¿no? Entonces es como Sí, sí, qué perversa es la vida, ¿no? no querías la tecnología, pues Pues toma. toma. Bueno, ya no era tanto tecnología, porque cuando yo era peque, pues, imagínate, yo tengo una edad ya, yo tengo 61 años, voy para 62. O sea, la tecnología que tenía cuando yo era peque era poca, porque no había mucha tecnología. Pero, y me acuerdo mi primer día en la multinacional americana en la que estaba en HP, ostras, me parecía todo ciencia ficción, ¿no? Pero sí que es verdad. Y además es que me encanta el tema por ejemplo, el tema del espacio. Yo de pequeña y de siempre, o sea, mis series favoritas eran las del espacio, las de ir a Marte, las de la Luna, las de cohetes, o sea, me encanta toda esa parte. O sea, que siempre ha habido un punto ahí de que toda esa parte de ciencia ficción y tecnología me atraía muchísimo, ¿no? O sea,
que seguramente igual mi vida hubiera sido diferente si las mates a mí sí me hubieran dado bien o me hubieran ayudado con las mates. Algo había ahí que me llevaba hacia la tecnología. ¿Y por qué empezaste en HP? ¿Cómo fue ese paso, ¿no? De decir, empiezo en una tecnológica? Bueno, yo empecé en una tecnológica no porque fuera una tecnológica, sino porque yo en aquel momento, yo estudié información y turismo y idiomas, y yo lo que quería era viajar. Yo quería viajar, ver mundo, escribir guías de viajes, porque a mí escribir me gusta, National etc. Geographic, O ¿no? sea, yo La la de soy Lonely Planet. de lo que sí, exacto, yo eso. Y bueno, yo pues yo trabajé mientras estudiaba, me pagaba yo los estudios y para viajar pues hace falta dinero. Y entonces contesté un anuncio en La Vanguardia, cuando se publicaban los anuncios de ofertas de trabajo en los diarios, parece la prehistoria esto, pero tampoco hace tanto tiempo de esto, y contesté un anuncio de una empresa de un nombre rarísimo que a mí no me sonaba de nada, era Hewlett Packard, que yo pensaba, esto, ¿dónde deben ser esta empresa? Que buscaban una persona que hablara inglés para llevar la agencia de viajes de la empresa. Yo hablaba inglés, en aquella época no había mucha gente que hablara inglés y apliqué. Como apliqué, debieron aplicar un montón de personas. Como apliqué ese trabajo, como muchos más. Me llaman, al cabo de, yo ya ni me acordaba, y al cabo de 2 o 3 meses me llaman que me quieren hacer una entrevista. Yo, bueno, voy. Cuando tenían las oficinas en Barcelona, en la calle Intenza, me hacen entrevista varias personas, varios directivos, que luego fueron jefes míos, ¿no? Y paso las entrevistas y bueno, me voy, adiós, muy buenas, y tardaron un montón de meses en llamarme. Y yo pensaba que no era para mí el trabajo. Y yo mientras estaba haciendo otras entrevistas y justo estaba a punto de firmar contrato con otra empresa, que de hecho era una revista, que me llamaron de Hewlett Packard en aquel momento, ¿no? Y que el trabajo era para mí. Y yo, claro, me quedé, dije, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Pero claro, otro era una revista que a mí me molaba un montón, ¿no? Y en aquel momento, un amigo de mi padre, que resulta que yo no tenía ni idea, que trabajaba allí, se ve que mi padre le comentó, pues ahí va, creo que ha aplicado una posición de una empresa que creo que es la que estás tú, no sé qué. Me llamó y me dijo, no seas tonta, coge ese trabajo que es una gran empresa. Y yo digo, ¿pero qué hacen? Dice, es una tecnológica americana, te va a encantar. De verdad, Eva, no seas tonta, cógelo. Y porque me llamó este señor, le dije, bueno, vale. Y dije que sí. Total, que yo entré a trabajar en HP de carambola porque iba a llevar la agencia de viajes. Y además yo pensaba que iba a trabajar en la calle Entenza, que yo vivía en Sarriá en aquella época, con lo cual iba andando al trabajo, estaba súper contenta. Y de repente me dicen, no, el trabajo es en Tarrasa, en un momento pues en el que no había ni túnel de Vallvidrera, ni yo tenía coche, pero yo tenía 20 añitos, o sea, yo cumplí 21 Wow. añitos en HP, ¿vale? Porque entré en julio, yo soy de julio, pues a los 15 días yo cumplía años allí. Y nada, pues yo después de coger bueno, no sé ni cómo llegué el primer día a trabajar allí, llegó a un polígono industrial en Tarrasa, una nave industrial enorme que estaba medio desmontada, no había ni mesas, no había nada. Todo estaban empezando, pero era cuando empezaba el centro internacional. En aquel momento era la fábrica, ¿no? De que hacían los plotters, aquellos gigantes. Y yo llegué allí y pensé, ¿dónde te has metido? Por Dios, pues si no hay ni mesas, los teléfonos en el suelo tirados, una pantalla de un ordenador tirada por un lado. Y pensaba, Dios mío, qué horror. Pero fue entrar, los teléfonos sonaban, los pocos que había allí dando vueltas, y uno me dice, por Dios, coge el teléfono, que nadie coge el teléfono. Y yo acababa de llegar, y yo cogí el teléfono y dije, Hewlett Packard, dígame, mi primera frase, y resulta que era el señor de la pastelería que traía el desayuno a los pocos trabajadores que habían. Y dice, vengo con los croissants, ¿les va bien que llegue ahora? Y yo, pues venga, tráigalos. Y llegó, y ese fue mi primer trabajo. Ya de verdad, desde los 10 primeros minutos pensé, me gusta el rollo de esta empresa. Porque enseguida vino una persona y dice, ay, perdona, ¿quién eres? Y yo le explico, no, ay, tú eres Eva, estupendo, pues no pasa. Enseguida me acogieron, todo era gente, que imagínate, ¿no? En la edad, pues todos éramos súper jóvenes, para algunos era su primer trabajo después de la universidad, todo estaba por hacer, era como una startup que ahora llamaríamos, ¿no? Pero estaba todo por hacer, éramos 15 personas. 15 éramos. ¿Quién lo diría? Y claro, de repente, pues sí, había una agencia de viajes por llevar, pero había tantas cosas por hacer que todos hacíamos de todo. Entonces, lo que yo aprendí en 2 meses, vamos, no lo aprendes en la vida, ¿no? Y fue brutal. O sea, yo me enamoré al llegar. O sea, y pensé, pues este amigo de mi padre tenía razón, me encanta esto. Era un constante aprendizaje, todo, ¿no? La sala de los computadores, no sé qué, claro, y de repente, pues era ciencia ficción, ¿no? Todo para mí.
ahí sí fue, claro, evidentemente mi trabajo fue evolucionando, pues según fuimos creciendo, pues la llevaba una agencia de viajes, ya no la tenía que llevar yo. Entonces yo de repente empecé a trabajar con el departamento de producción, y entonces ayudaba aquí, ayudaba allá, y me fui metiendo en otros temas y acabé pues llevando toda el área de comunicación, como seguramente ya sabes, ¿no? Pero sí, fue fue una carambola. Me sorprende que una empresa, claro, es que ahora conocemos, no, HP es un monstruo, ¿no? Pero que, no sé, que la internacionalización de la empresa fuera a modo startup, no sé, ¿no? Con lo que cuentas, ¿no? Que no estuviera como muy bien planteado. No sé si Empezó entonces... como una fabriquita. De hecho, al inicio ni siquiera HP no tenía en aquel momento, al menos ese centro de responsabilidad mundial de negocio. Dependían de San Diego, que es donde estaba el negocio, la central del negocio de impresión en gran formato o de plotters. Entonces ellos buscaban una localización en Europa para fabricar para el mercado europeo, y al final Barcelona salió ganando y se quedaron en Terrassa. Pero en aquel momento dependíamos de San Diego. Todavía no se podía considerar un centro internacional porque éramos como la fábrica de San Diego en Europa. Fue al cabo de unos años, creo en el año 93, que San Diego decide cambiar de negocio y nos traspasa la responsabilidad mundial a HP. Entonces ahí es cuando se convierte en un centro internacional, y además ya estábamos en San Cugat, que ya teníamos un edificio propio muy chulo, que había empezado a crecer. Ahí es cuando empieza realmente a generarse lo que hay ahora, ¿no? O sea, el centro este internacional con tantos negocios diferentes, con tantas personas de tantas nacionalidades diferentes y demás. Pero al inicio era una fábrica pura y dura. Era una fábrica de trazadores gráficos de gran formato y unos pequeñitos de plumillas, porque no existía la inyección de tinta. Eran rotuladores pequeñitos que hacían, y era lo que utilizaban los arquitectos para imprimir los planos. Es que no había más. Unos rotuladores que además se secaban cada 2x3, entonces tenías que abrir, sacar, cambiar el rotuladorcito, porque además era la impresora que yo tenía encima de la mesa, era lo que yo utilizaba para imprimir. O sea que parece de prehistoria, pero tampoco hace tantos años. En este momento de crecimiento, ¿no? Que entiendo que lo que decías, ¿no? Era en modo startup, ¿no? Que lo tienes que hacer todo, por así decirlo. Sí. ¿Tuviste una estrategia clara de cómo querías crecer como profesional? ¿O ¿Qué fue...? va? ¿Qué va? Es que te diré, los 5 primeros años me pasaron volando. O sea, es que yo no me di cuenta de que habían pasado 5 años, lo digo de verdad. Iba cambiando, pim, pim, ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahora paso a order processing, ahora ayudo, como yo también en aquel momento hablaba alemán, ahora lo he perdido porque ya no practico, pero yo había estudiado alemán. Yo llevaba los proveedores alemanes de piezas de plástico que se utilizaban en producción, por lo tanto yo tenía que llevar el control de toda la parte de producción de las piezas, no sé qué. Bueno, total, que a mí me pasaron 5 años que yo no había tenido tiempo ni de pararme a pensar qué hago aquí. Si es que esto no es lo que yo quería hacer con mi vida, ¿sabes? Pero a los 5 años hay un momento de inflexión que paro y me hago la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no es lo que yo quería hacer, ¿no? Y además hubo un momento que había cambios y yo no acababa de ver hacia dónde tiraba. ¿Dónde me quedo? ¿Qué hago? ¿No? Y yo seguía con mi obsesión de que quizás no he probado suficiente todo lo que yo quería hacer a nivel de viajes y demás. Y en aquel momento me salió una oportunidad de ir a trabajar a una cadena hotelera que estaba creando todos unos hoteles nuevos en Tenerife y demás. Y pensé, pues igual ahora me toca volver a lo que yo hacía y replantearme hacia dónde quiero ir. Y entonces me fui al director de recursos humanos y le dije, mira, es que me voy a ir. Y yo, es que ya ves, yo era una pipiola todavía, ¿no? Dije, es que me voy a ir. Y me dice, ¿cómo que te vas a ir? Y yo, sí, es que me pasa esto. Y le expliqué, como te estoy diciendo a ti, pues lo expliqué a él. Y era un amor de señor, el mejor director de recursos humanos que ha habido jamás allí. Y me dice, vale, pero te voy a dar una excedencia y dentro de un año hablamos. Yo no lo había pedido, pero yo le dije, sí, digo, no sé si voy a volver. Y dice, bueno, ya hablaremos dentro de un año. Y me dio una excedencia y yo me fui. Me fui a Tenerife, dejé todo y me fui a vivir a Tenerife y me instalé allí y me puse a trabajar por una cadena hotelera. Y a los pocos, bueno, no sé, 4 o 5 meses dije, vale, ya lo he probado, no me gusta nada, esto no es para mí. Y me puse, mientras trabajaba allí, pues empecé a mirar otras opciones. Y de repente, al cabo de 8 meses, me llamaron de HP, que había una persona que marchaba, que dejaba una posición abierta como de secretaria de dirección, ¿vale? O de asistente de dirección del director general del centro de San Cugat. En aquel momento todavía estaban en Terrassa. Y dije, bueno, pues vuelvo.
era una cosa temporal. Pensé, mientras no allò, ¿sabes? Como esto ya me lo conozco y me gusta, porque me gustaba, Claro. pues vuelvo, ¿no? Y al volver a esa posición me di cuenta de que era un director general que venía nuevo, un tío brutal, acabó siendo el CEO de Kodak, fue el que cerró Kodak, de hecho. Y un tío brutal, diferente, con una capacidad, aprendí muchísimo con él. Y allí yo empecé a tocar temas de comunicación. Y empecé a ver, estaba creciendo mucho el centro y fue cuando empecé a darme cuenta de que, de que si no hacíamos algo, perderíamos esa esencia tan chula de cuando éramos poquitos, ¿sabes? Y pensé, hemos de hacer algo. Y yo se lo comenté y me dijo, tú Tira para misma, adelante. tira para adelante, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer mis pinitos, a mirar temas de comunicación interna, que en aquel momento ni se llamaba comunicación interna, pero de qué podíamos hacer, ¿no? Pues para que los managers se aseguraran que hacían comunicaciones regulares con los equipos, ¿no? Que todos los equipos tenían la información que necesitaban para trabajar, que no perdíamos ese punto, ¿no? de equipo, de familia que habíamos sido, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a trabajar con todo este tema, que fue evolucionando hasta convertirse en mi rol. Al final acabé llevando todo el área de comunicación del centro a nivel tanto interno como de relaciones institucionales. Me fui formando, hice muchísimos cursos en temas de comunicación, en temas de prensa, en temas de muchas cosas, de todas que tenían que ver con el tema, y me empezó a apasionar y ahí fue cuando dije, esto es lo que me gusta. Esto es Qué lo que me gusta. fuerte. Y ahí fue donde me puse a trabajar. Sí, sí. ¿Te planteaste volver al turismo? En aquel momento decidí que lo que realmente me gustaba era viajar, no trabajar para los que viajan. Entonces dije, voy a cambiar el enfoque y ahí se acabó el tema y ya no volví más al tema. Qué fuerte, pero qué bonito, ¿no? Que este director de recursos humanos te diera el espacio para probarlo, ¿no? Porque te podría Sí, haber intentado convencer, ¿no? O decirte, no, Eva, no oh, acepto adiós. tu dinero, ¿no? Pues muy buenas, aquí está la puerta y adiós, muy buenas, ¿no? Pero esto era lo que tenía, o supongo que todavía tiene HP, ¿no? Que era una empresa que cuida mucho a las personas. Y cuando ven personas con cierto potencial o que encajan bien en la cultura y demás, las cuidan, ¿sabes? Te hacen sentir a gusto, te hacen sentir como en casa, ¿no? Y la verdad eso no lo he visto replicado en muchas otras compañías, las cosas como sean, ¿vale? ¿Crees que, bueno, es que ahora a lo mejor me queda un poco feo decirlo, pero la competencia de HP, ¿no? Yo estuve en Rico y tuve la misma sensación de como de familia. Y siempre Bueno, digo, si un día cuando vuelva, no me importaría volver a Rico por el de aspecto de, hecho, sí, no sé. tengo un gran amigo que estuvo trabajando en Rico y dice lo mismo. O sea que, sí, sí. Yo no trabajo, no puedo comparar, pero conozco personas de Rico y son encantadoras todas. O sea que me lo puedo creer. Sí, sí. Sí, no sé, a lo mejor es un tema de printing, a lo Pues mejor. igual tiene que ver con el printing. Vete tú a saber. Qué fuerte, qué fuerte. Y Eva, ¿hubo algún momento que digas, jolín, fui súper valiente, ¿no? No sé si en alguno de estos cambios que tuvieras que aplicar valentía para hacer esa tarea o ese rol o ese cambio. La verdad es que creo que mi manera de definirme es que yo me he pasado la vida saliendo de mi área de confort. Siempre. Porque es verdad, yo no estudié para hacer lo que he acabado haciendo. Yo he ido aprendiendo a base de probar, de tirarme de la moto y de hacerlo. Porque tenía claro que me apetecía hacerlo y que quería aprender y ¡pum! Y he ido y lo he hecho y me he estrellado a veces y a veces pues he aprendido con ello porque al final pues de eso se aprende, ¿no? De los errores todo se aprende, ¿no? Si todo Claro. fuera estupendo y maravilloso, qué aburrido, ¿verdad? Pues para mí siempre ha sido una constante salida de mi área de confort, ¿no? Y la última gorda fue cuando decidí irme de HP. Definitivamente, esa fue un acto de valentía total y absoluto, porque yo ya tenía una edad, tampoco me podía jubilar, pero es que ahí sí que vi claro que tenía muchas ganas de hacer otras cosas. O de dedicarme a lo que me gusta, pero a mi manera y aportando lo que yo más sé hacer y intentando ayudar a otras compañías a humanizar, ¿no? Como digo yo, las organizaciones y me apetecía, tampoco sabía cuando me fui que me iba a dedicar 100% a esto, pero sí que tenía claro que era un área que me gustaba muchísimo y que creía que podía seguir aportando en ello, ¿no? Tras después de 37 años, que se dice pronto, decidir, adiós, ¿qué tal? Me voy, de un sitio que además
me encantaba, en el que estaba súper a gusto, en el que quiero muchísimo a todo el mundo y que tengo una relación maravillosa con todos todavía, obviamente. De repente, de tener un sueldo fijo cada mes estupendísimo, no a decir, pues me voy. Ese fue quizás uno de los actos de valentía más grandes que he hecho, yo creo. Pero fuiste muy fiel, ¿no? A tu, no sé, a tu intuición o lo que querías conseguir, que creo que no todo el mundo es Sí, capaz, ¿no? De pasar la, de una estabilidad a... la verdad es que igual que te digo que no, que siempre he estado saliendo de mi área de confort, es porque no me gusta acomodarme, no estoy bien cuando estoy demasiado cómoda, ¿sabes? No te gusta aburrir. No. Entonces la sensación de que igual ya no estaba aprendiendo ya tanto, la sensación de que ya no estoy aportando tanto, ni me están aportando tanto, la sensación de que ya está, he cumplido, yo ya he cumplido, he hecho check en todos los boxes, ¿no? Qué Ahora le fuerte. toca al equipo que tengo detrás crecer y tomar ellos el relevo, ¿no? Yo ya no notaba que ya me estaban faltando cosas, ¿no? 37 años y de pronto pasaron volando, igual que los 5 primeros pasaron volando, los 37 pasaron volando. No me he aburrido nunca, no me llegué a aburrir nunca, pero sí que es verdad aquella sensación de, pues igual ya no, me caían proyectos encima de la mesa y pensaba, es que esto ya lo he hecho 3 veces, ¿sabes? Y ya no, empiezas a notar, ¿no? Que igual hay algo más que podría estar haciendo y no estoy haciendo y creo que me hubiera quedado siempre con el gusanillo de, ¿y sí, no? Y dije, pues vamos, para allá. Ahora hablaremos de esta etapa post-HP. Eva, pero te quería preguntar sobre comunicación interna, porque eres toda una referente y una experta en este campo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a comunicación interna? ¿Es la newsletter que nos envían a lo mejor cada semana o hay algo más? A ver, esa es la tendencia, ¿no? ¿Qué es la comunicación interna? Pues la newsletter. No, la newsletter es un canal más, ¿no? Que se utiliza cuando hablamos de comunicación interna. Pero la comunicación interna, hay una frase creo que es de Bill Gates, que me gusta mucho, que él dice que es el sistema nervioso de una organización, ¿vale? Al final, los nervios están interconectados y la información dentro de una organización tiene que fluir por todos lados, de arriba abajo y de abajo arriba, constantemente. Si nosotros no entendemos cuál es la estrategia de la compañía, cuáles son los objetivos que se quieren conseguir en un año y no entendemos cómo nuestro trabajo de cada día conecta con esa estrategia y hace que esa estrategia pase, difícilmente nos vamos a sentir motivados, vamos a conectar nuestro propósito personal con el de la compañía, ¿no? Y al final pues vamos a ser un número más ahí trabajando sin aportar realmente todo el valor que podemos aportar y todo el talento que tenemos. Entonces, la comunicación interna ayuda a que eso pase, a que las personas entiendan y conecten con esa estrategia de compañía desde sus propias áreas de responsabilidad, sean grandes, pequeñas, ¿no? Da igual. Y sobre todo hacen realidad, ¿no? Y hacer realidad pues lo que la compañía realmente está intentando hacer, ¿no? O sea, esos propósitos tan bonitos, esas misiones tan bonitas que las empresas se ponen en las páginas web y demás, si no las vives desde dentro, realmente se quedan en eso, ¿no? En un eslogan que tienes ahí. Y la comunicación interna ayuda a que eso pase. Y por lo tanto, no es Wow. solo la newsletter, sino que es todo. Es desde cómo tu jefe se comunica contigo, cómo tú te comunicas con tu jefe, hasta todo, ¿no? Hasta esa conversación de café que puedes tener delante de la máquina de café, eso también es comunicación interna al final, ¿no? O sea que todo es. ¿Y cómo empezaste a trabajar o qué metodología o qué herramientas aplicaste en HP? No sé si lo puedes compartir. Sí, la verdad es que, como te he comentado, fue bastante de intuición, de dije, ostras, aquí falta algo, ¿no? O sea, me estoy encontrando que de repente hablo con un equipo y nos han enterado de que ya se ha tomado esta decisión. Y fue cuando empezamos a crecer mucho y que pensé, uy, estamos aquí perdiendo cosas, ¿no? Entonces, yo no tenía metodología, porque yo no, de hecho, en aquel momento yo no creo ni que se fuera algo que se estudiara en ninguna universidad. Luego sí que empezaron a hacerse y de hecho hubo una persona que estuvo trabajando, una persona que fue de las primeras en hacer una de las, no sé si era un máster o un posgrado en temas de comunicación interna, que necesitaba hacer un stage en una compañía para hacer realmente, poner en práctica la teoría que ella había aprendido allí. Entonces yo tenía la práctica, pero no tenía la teoría y ella tenía la teoría. Entonces Qué bien. vino a trabajar y hicimos tándem las dos y fue muy bien porque ostras, aprendí cosas ahí que yo no tenía teoría y ella aprendió un montón porque vio cosas que había visto allí que no había podido tocar ni vivir porque no, hasta que no lo tocas y lo ves no lo puedes saber, ¿no? Y la verdad
Pero metodología, no sé si una vez, o sea, al final para mí la metodología que yo uso y sigo utilizando ahora es la de escucha de manera activa, observa, piensa y aplica sentido común. Porque además cada situación es diferente, cada estilo de liderazgo es diferente, cada equipo tiene necesidades diferentes. Entonces tú no puedes aplicar lo mismo en plan café para todos a todo el mundo porque no te va a funcionar, porque además hay perfiles diferentes, hay colectivos diferentes, es diferente. Entonces, para mí lo importante siempre es, escuchar. Yo hago mucho análisis y diagnóstico en organizaciones para luego hacerles una buena estrategia de comunicación interna. Y es que yo no puedo hacer una estrategia de comunicación interna si antes no he entendido dónde estamos y dónde venimos, ¿no? Entonces yo lo que hago es aplico mi escucha a tope, observo las dinámicas y entonces hago mi diagnóstico y digo, bueno, pues esta organización lo que necesita es pues reducir el número de canales porque la gente está infoxicada de tanta información y al final no leen nada y no se enteran de nada. Reduzcamos, hagamos que las cosas sean más ágiles, marquemos una cadencia clara, ¿no? De quién comunica y cómo se baja la comunicación, ¿no? O sea, al final es poner orden, ¿no? Y sentido común. Para mí es un tema de sentido común, puro y duro. O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? Que la gente entienda cuál es su trabajo. Pues vamos a comunicar eso, pero hagámoslo bien, ¿no? Seamos transparentes y seamos capaces de comunicar, incluso cuando no tenemos nada que decir. O sea, es mejor decir no lo sé que no decir nada, ¿no? Para evitar rumores, para evitar malos entendidos, suspicacias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para mí ese es mi método y es el que sigo utilizando. Ahora lo que contabas, en lo que te refieres mucho a la comunicación que viene de arriba, ¿no? De dirección o de posiciones de management hacia abajo. ¿Cómo se logra tener una buena comunicación de la base hacia arriba? Porque a veces el otro día estaba hablando con unos compañeros y decían, es que cuando utilizas la simbología, por ejemplo, de los semáforos, ¿no? De las lucecitas de rojo, ámbar y verde, parece que la información de abajo o del estado, ¿no? Del estado del proyecto, lo que sea, tú cuando lo vives y estás en la base es rojo total, rojo pasión, y cuando llega arriba es verde, ¿no? Como no va, no va Sí, tan hay mal la como una cosa. desconexión de la realidad, Sí. ¿no? Puedes pensar. Un poco lo que te decía antes, para mí es escuchar. Entonces, la comunicación para mí ha de ser siempre bidireccional. Obviamente, ha de haber una comunicación de arriba abajo, porque los que nos marcan la estrategia, los que nos marcan los objetivos de negocio y tal, pues es la dirección, pero los que lo van a llevar a la práctica son los de abajo. Entonces, tú tienes que ser capaz de escuchar, porque a lo mejor resulta que hay cosas que tú has marcado que no están funcionando bien y hay que ajustar y hay que adaptar. Y si no estás escuchando, no puedes adaptar ni cambiar, ¿no? Por lo tanto, para mí la comunicación ha de ser bidireccional siempre. Siempre. Y se han de crear los foros adecuados para conseguir hacer esa escucha de las personas. Los managers, sobre todo, para mí tienen un papel súper importante, los managers intermedios, porque al final son los que han de acabar de hacer ese encaje, ¿no? Entre lo que reciben de abajo con lo de arriba y lo de arriba y abajo, ¿no? Al final están un poco ahí en medio y ellos son clave para recoger toda ese feedback, esa información de los equipos y poderlo traspasar arriba para asegurar que hay una coherencia con todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero es básico, para mí la comunicación ha de ser bidireccional siempre, a mí no me sirve que solo venga de arriba, para eso Claro. no me hace falta la comunicación interna, simplemente pues hacemos una newsletter y se ha acabado, y ya está. Es verdad. Ha habido una evolución. Ahora cuando me lo contabas, ¿no? Pensaba, a lo mejor hace años estábamos acostumbrados a organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Pero ahora las estructuras de las empresas están cambiando, ¿no? Ya más a matriz o que son como más llanas. ¿Cómo ha evolucionado las estrategias en estos cambios de organización? Pues no han cambiado tanto, me temo, ¿vale? Por lo que estoy viendo yo, la experiencia que yo tengo, ¿eh? Sí que estoy viendo que cada vez más se le está dando más poder o se está intentando reforzar más es el papel de estos middle managers que te estaba comentando ahora, ¿no? Al final, desde arriba no lo puedes llevar todo porque hay un tema incluso, si me apuras, de capacidad, ¿no? Y de delegar. Tú, el director general o la presidenta o el CEO no puede estar al día de lo que está pasando en cada una de las personas o lo que piensa cada una de las personas de la organización. Para mí estoy viendo un cambio importante. Uno,
porque veo cómo se está intentando reforzar ese papel de ese middle management para hacer este papel de intermediario entre unos y otros. Y luego estoy viendo cómo la comunicación interna, y esto sí que lo he visto ya en varias organizaciones, va muy ligada al tema de cultura de las organizaciones, ¿vale? Entonces, cada vez más veo responsables de cultura que están dentro de los comités de dirección. ¿Vale? Y que son miembros del comité de dirección. Y además están separados del área de personas, ¿no? Tienes al responsable de personas y tienes al responsable de cultura. Y este responsable de cultura tiene una parte muy importante dentro de lo que es, o sea, la comunicación interna. Al final tiene que salir de todos, no tiene que salir de dirección. No me sirve que solo salga de comunicación, de recursos humanos, ¿no? Entonces estoy viendo una tendencia ahí cada vez más y me parece súper interesante porque las culturas organizacionales al final han de evolucionar igual que evolucionan las personas y lo estamos viendo ahora pues con nuevas generaciones cómo está cambiando, ¿no? La manera de priorizar, de pensar, ¿no? De poner en valor el por qué me interesa una compañía y no otra. Por lo tanto, la cultura empresarial siempre ha sido muy importante, pero yo creo que ahora más que nunca se ha de bajar de verdad, se ha de vivir de verdad. Por lo tanto, darles esa importancia, ese rol, me parece básico, ¿no? Y esto sí que lo estoy viendo que está cambiando muchísimo y hay muchas organizaciones que tienen este Chief Culture Officer, ¿no? Que empieza a ser parte del comité, ¿no? De dirección. Hablemos un poco, ¿no? De la era post-HP, ¿no? Llega ese momento que dices, me pica el gusanillo, quiero probar otras cosas. ¿Cómo fue ese salto? No sé si fue un salto al vacío o si ya tenías un poquito claro lo que querías hacer. A ver, fue un poquito salto al vacío, sí que fue. Un poquito sí, ¿eh? La verdad es que cuando yo me fui era un momento, mi padre estaba muy enfermo y yo tenía que poner horas en casa para ayudar a mi madre porque aquello no era sostenible y yo tenía muy claro que mi prioridad número uno era ordenar y ayudar a mi madre en todo lo que teníamos ahí encima de la mesa, ¿no? Entonces, por un momento, mi vida fue esa, quise desconectar, quise poner foco en esto y ordenar un poco pues, mi vida, mi casa, disfrutar del tiempo, ¿no? De repente no tenía reuniones, que me pasaba el día en reuniones y de repente no había reuniones y era aquello, oh, cuánto tiempo, qué maravilla, ¿no? Qué libertad. Pero me llamó una amiga mía que es la founder de una consultora de comunicación, que si no estaba en HP, sí, qué pensaba hacer, ¿no? No, yo no lo había acabado de plantear y le dije, necesito tiempo ahora para ordenar un poquito pues, las cosas en casa y demás. Era noviembre del 22, me dijo, bueno, pues ya hablaremos después de fiestas y tal. Y después de fiestas, pues me volvió a llamar y me dijo, tengo un proyecto de un cliente, una estrategia de comunicación interna, ¿por qué no te la miras y me das feedback? Bueno, vale, entonces, bueno, Ay. ahí me puse a revisarlo y a mirarlo, di mi opinión y me dijo, pues estupendo, tenemos otra, no sé qué, y al final me dice, no, ¿por qué no vienes me ofreció ir a trabajar como freelance, como senior advisor, ¿no? Para echarles un cable pues con clientes suyos en temas de estrategia y demás, de comunicación interna y todo lo que tiene que ver con el tema pues de humanizar, ¿no? También esas compañías. Y pensé, pues igual este va a ser a lo que me voy a dedicar ahora, ¿no? Y le dije que vale, y entonces empecé, me di de alta autónoma y demás, entonces me puse a trabajar pues echando pues esto, aportando mi experiencia, mi bagaje, mis 37 X años, ¿no? Trabajando en temas de estos, pues para ayudar a otras empresas, a otros clientes con otras realidades y otras maneras de hacer, ¿no? Lo cual me aportó, pues volví a tener ese gusanillo, ¿no? De, ostras, vuelvo a aprender cosas. Pero claro, yo estaba muy acostumbrada al mundo HP y de repente cada empresa es un mundo, ¿no? Entonces, ostras, aprender las realidades de cada empresa, las realidades de cada equipo directivo, los diferentes estilos y demás, me fascinó. Y ahí estoy, y ahí me diría que me ayudó, ¿no? A dar ese paso. Pero si me has oído en algún otro podcast o en alguna entrevista, siempre digo lo mismo, ¿no? La red de contactos, tu networking, es súper importante. Si tú no te has visibilizado, si nadie sabe quién eres, si nadie te conoce, si nadie sabe lo que eres capaz de dar y de hacer, que esto a las mujeres nos cuesta mucho más porque trabajamos como unas locas y cuando salimos de trabajar nos vamos a casa y nos A cuesta trabajar como unas locas a también. trabajar como unas locas también, exactamente, o no, pero nos salimos y nos cuesta mucho. Entendemos que es importante, pero de la lista de prioridades lo ponemos lo último, ¿no? Esto, con lo cual va pasando el tiempo y de repente un buen día te encuentras pues esto, ¿no? Has de cambiar de trabajo, lo que sea, y resulta que nadie te conoce.
Entonces, yo esto era un tema que, gracias a LinkedIn, precisamente, hacía mucho tiempo ya estando en HP que me había dado cuenta que algo no estábamos haciendo bien. Y yo, como llevaba también la red de mujeres dentro de HP, una de las áreas que quisimos poner foco es el de networking, porque HP te chupa tanta la energía, ¿no? Estás tan metido ahí dentro, es tan enorme, porque claro, es una multinacional, está en todas partes, trabajábamos con gente de todo el mundo, que ya te da la sensación que estás haciendo mucho networking, pero es que todo el networking es dentro de la misma compañía, no estás haciendo networking fuera, ¿no? Y empezamos creamos un grupo de networking, de cómo aprender a hacer networking, cómo aprender a presentarnos fuera, Qué cómo nos bueno. etiquetamos, invitamos a Arantxa Ruiz, que nos hizo un taller de marca personal en su momento, que nos fue muy bien, fue como un poco el kick-off, ¿no?, de esta parte de networking. Y nos hicimos un mapping de todas las actividades que pasaban en Barcelona, ¿no?, desde conferencias, foros, no sé qué, de todo tipo, ¿no?, de tecnología, innovación, de mujeres, de lo que fuera, ¿vale?, economía, finanzas, lo que fuera, ¿no? Y nos repartíamos en todos los que estábamos, decíamos, vaya, yo esta semana voy a este, yo a este. Nos obligábamos a ir. Y luego nos dábamos feedback. ¿A quién has conocido? Bueno, pues mira, me he presentado a este, mira, tengo estas tarjetas. Bueno, pues aprendimos así, o sea, nos pusimos así a hacer networking forzado y de repente, ostras, descubres todo un mundo maravilloso de mujeres y hombres, ¿no? O sea, de personas súper interesantes, que trabajan en otras empresas, de los que puedes aprender un montón, pero es que te das cuenta que tú también, lo que tú aportas también es importante y también les ayuda. Con lo cual empezamos reforzando la reputación de HP hacia afuera, porque nosotros explicábamos nuestras historias, nuestras success stories en HP fuera y veíamos que también tenían valor para la gente que nos escuchaba y demás, con lo cual pasamos de ir de oyentes a de repente nos empezaban a invitar ¿puedes venir tú a hacer esta ponencia? ¿Puedes participar en esta mesa redonda? Es que nos interesa esto que has explicado, ¿por qué no nos lo vienes a explicar más? Oh, Y de repente te das cuenta de la importancia de conectarse externamente. Y a mí wow. esto me ayudó porque al final yo decía que sí, me llamaban, oye, pues yo iba, igual que yo, otras que estábamos en HP, de las que nos animamos más a salir esto. Y yo estuve 10 años trabajando en ese networking, ¿vale? Que fue muy bien para HP y me fue muy bien a mí también, obviamente, ¿vale? Y esto ha sido lo que me ha ayudado, pues, a que de repente esta persona me llamara para, oye, ¿no me vienes a ayudar? Y igual que ella, pues me han llamado otras personas, ¿no? Entonces es tan básico crear esa red de contactos y sobre todo visibilizarte, que nos cuesta tanto visibilizarnos a las mujeres, ¿no? Pongamos en valor lo que somos capaces de dar y ofrecer, porque la vida da muchas vueltas, muchas, y nunca sabes dónde vas a parar y contra mejor posicionado estés, más fácil lo vas a tener. Bueno, es que mira, el otro día una compañera de trabajo me hizo la reflexión, ¿no? Que le habían contado, ¿no? Un estudio decía que únicamente un 10% o sea, tú te imaginas, ¿no? Quiero acceder a una promoción, ¿no? O quiero que me promocionen, ¿no? Y me decía, ¿cuánto crees que impacta tu trabajo de día a día, ¿no? Por ciento. O sea, tú te lo estás currando al máximo y únicamente esas 8 horas, 10 horas o las que sean, contribuyen un 10% a las opciones que tengas de promoción. No me decía visibilidad, networking, tengas sponsors, ¿no? Todo, Tal cual. Sí, sí. claro, pero tú te pareces, ¿no? A veces creo que nos parece que más horas que trabajo, No, no, y es así. mejor. Y yo te digo que en LinkedIn, yo esta conversación la tengo cada 2 por 3 y no hay manera de cambiar el chip, ¿eh? O sea, nosotros como LinkedIn organizamos a lo mejor 4 eventos al año, uno por trimestre, imagínate, ¿vale? He tenido conversaciones con mujeres que me dicen, es que yo, claro, como lo hacéis a las 6:30 de la tarde, no me va bien venir. Digo, 4 al año, 4. Digo, yo, porque te puedo ir por los niños o lo que sea. Digo, mira, es que si los hago durante el día no viene nadie porque la gente trabaja. Lo único es el día. Digo, de todas formas, ¿te has planteado alguna otra opción? O ya de entrada es el default. Es que yo a las 6:30 nunca puedo. ¿Te has planteado que a lo mejor sí que puedes de vez en cuando buscar una alternativa para poder? Y muchas veces me dicen, claro, no, bueno, sí, es verdad, no, no. O sea, el default es, no puedo a las 6:30. Ya no pensamos nada más. Cambia la orden de prioridades. Súbete un poquito más en la lista, por favor, súbete un poquito más y te darás cuenta de que hay opciones, hay opciones. Habrá en algún momento dado que a lo mejor no la hay. No digo que no, estoy generalizando, pero en general nuestro default es, no, yo no puedo, que no hay más, ¿no? Entonces, esto nos sigue pasando ahora y yo tenía mi esperanza de que esto fuera evolucionando, porque es verdad que
Las que somos más mayores tenemos quizás un subconsciente más cargadito, ¿no? De aquello de que teníamos que ser perfectas, ¿no? De la frase esta de todas somos multitasking, qué daño que ha hecho esto de que las mujeres somos multitasking, ¿verdad? Pero yo pensaba que ya estábamos pasando pantallas, ¿no? Pero es que todavía lo veo en gente joven, mamás recientes que lo siguen diciendo, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no conseguimos entender que nosotros también somos importantes y nos hemos de priorizar. Que no podemos estar, como decía, ¿no? la ganadora del Nobel de Economía el año pasado, ¿no? O sea, no podemos luchar por la igualdad mientras esa igualdad que estamos luchando por tenerla en el trabajo, no luchemos por tenerla también en casa. Nunca tendremos igualdad, ¿no? Si seguimos así, ¿no? Y es que pasa por nosotras mismas, es que es nuestra decisión. En general, es que somos nosotras mismas que nos ponemos las barreras, nos ponemos las vallas para no puedo, es que 6:30 no me viene bien, nunca, jamás, ningún día del año. Vamos, ahora sí. Es que creo que es algo muy que no se ha grabado a fuego, Sí, ¿no? A lo sí, mejor sí. ya desde que eres, ¿no?, pequeña Pero, o en el entorno que has tú eres muy crecido. joven, a tú también, Eli, a ti también te ha pasado. No, pero mira, este fin de semana estuve en casa, fui a ver, ¿no?, a la familia, era el cumple de mi padre y hablaba con mi abuela y mi abuela me dijo, ¿ya le has dejado comida a Joan preparada a mi marido? Y le dije, ¿por qué? Tiene dos ¿Cómo? manitas, demás, sí, sí. Sí, sí, y le dije, pero sí, él sabe cocinar, ¿no? Pero me lo dijo desde Sí. muy de dentro, sin hacer la reflexión. Y Mm. pensé, claro, es que lo lleva grabado a fuego. Claro, pero por eso te digo, hay ciertas generaciones que es así, es lo que hemos vivido y ya está, ¿no? Y claro, ¿no? En ese enfoque, Eva, de empezar con a lo mejor el tema de la igualdad, ¿no? O de networking dentro de la empresa, tú también fuiste pionera en este aspecto, ¿no? De crear esa red interna de Bueno, mujeres, yo no fui la pionera, yo tomé el relevo, ¿vale? ¿vale? Las pioneras fueron otras personas, fue Guayente, no sé si has oído hablar de ella, Guayente No. Martín, una líder de HP, otra mujer que es muy crack, la tienes que invitar a tu podcast también, una tía muy buena. Y con otra persona de HP en aquel momento, ellas montaron una pequeña red, pero bueno, yo lo que hice fue junto con otra persona que estaba de recursos humanos, otra Eva, nos liamos las dos Evas y lo que hicimos fue tomar un poco el relevo para abrirlo a todo el centro. Durante un tiempo pues era por un grupo de mujeres, que fue lo que empezó, fue la semilla de lo que luego fue la Woman Network de HP. Nosotros lo que hicimos fue darle la estructura, abrirlo a todo el centro, porque teníamos muy claro que tenía que ser para todo el mundo, no solo mujeres, porque si Ah, hablamos de vale. igualdad solo entre mujeres no arreglamos nada. La igualdad es un problema de todo el mundo y es algo que nos afecta a todos por igual. Entonces teníamos muy claro que teníamos que abrirlo, entonces lo que hicimos fue crearle la estructura, pensar muy bien qué queríamos conseguir y sobre todo conseguir que fuera abierto a que participaran hombres como aliados, porque al final necesitamos que escuchen las conversaciones para entender por qué hay cosas que funcionan bien con hombres y no funcionan también con las mujeres a nivel de profesional y a nivel de liderazgo sobre todo, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien. Nos juntamos un equipo que hicimos mucha piña y teníamos mucho soporte de la dirección y funcionó, bueno, y sigue funcionando porque yo cuando me fui le pasé el testigo a Yol Montserrat, que otra crack, que le ha dado la vuelta y lo está llevando súper bien, súper bien. O sea que sí, sí. Y creció Qué muchísimo. bueno. En poco tiempo, pues teníamos como 500 personas apuntadas. Fue una pasada, sí, sí. Wow. Sí, sí. Y trajimos gente muy interesante a hacer charlas y hicimos talleres muy interesantes. Estuvo bien, fue una época muy chula, sí. ¿Te ayudó a tener más referentes femeninos? Tanto, sí, sí, totalmente. Es que yo hasta ese momento, ya te digo, yo tuve un punto de inflexión. Hoy lo hablaba con alguien y lo comentábamos. Mi punto de inflexión fue mi hija. Yo tengo dos hijos y tengo una hija que ahora tiene 30 años, ¿eh? Pero en un momento dado, ahora pues igual debía tener ella 17 años o así, me dijo, yo es que de mayor no quiero ser como tú. ¡Pam! Así tal cual. Y yo, pues tampoco es que quisiera que fuera ¿Qué como he yo, hecho? pero bueno, fue así como un jarro de agua fría. Y dije, ostras, ¿y por qué no? Me dice, es que siempre estás corriendo, siempre tienes prisa y es que no veo que disfrutes de nada. Y claro, Wow. fue como un... ¿Sabes? Que me quedé pensando y pensé,
ostras, tiene toda la razón. Mi vida ha pasado así, porque yo venía de esa generación de que tienes que ser la mejor en el trabajo, la mejor en casa, la mejor madre, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor todo, ¿sabes? Yo venía de esa escuela, ¿vale? Y con esa inquietud de siempre hacerlo todo bien, que vas como una moto todo el día. Y al final, es verdad, no te paras a disfrutar de nada de lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí dije, hasta aquí hemos llegado. Y fue un momento fue cuando me leí el libro de Lean de Sheryl Sandberg, en aquel momento Ikuska estaba fundando Lean en Barcelona y dije, pues te ayudo, ¿no? Y me uní a ella para echarle un cable, que estábamos empezando. Me puse con la Women Network en HP, empecé a salir, o sea, mi hija me abrió los ojos, dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, yo era de las de trabajo, casa, trabajo, ¿no? Claro. Y me ayudó a darme cuenta de que no anaban bien, por ahí no íbamos bien. Pero Eva, tu hija te dio este feedback que me parece muy transparente, ¿no? Total, sí, es así ella. Pero pasaste a hacer cosas, a hacer más cosas. Pero diferentes. ¿Vale? Cuéntame. Cambié el orden de las prioridades. ¿Vale? Seguía yendo como una moto, porque además es que yo soy así, ya tendría que, no sé si volvieran a hacer, tampoco sé si cambiaría, porque me gusta hacer muchas cosas, me gusta estar siempre ocupada, ¿no? Pero cambié las prioridades. Entonces lo que decíamos antes, me empecé a poner un poquito más arriba, de alguna forma, ¿vale? Entonces me empecé a dar más espacios que no me daba para nada. Nunca tienes tiempo de nada, pues bueno, ya faré, o ya lo haré, ahí lo tengo, no es igual. Bueno, no he podido ir, bueno, pues ya iré otro día, ¿no? Ay, qué pena, mira, he perdido esto, bueno, es igual. No, dije, no, basta. Entonces me empecé a cambiar ahí. Entonces sí que es verdad, seguí haciendo muchas cosas, pero al final te das cuenta que no pasa nada. O sea, porque un día vayas a hacer no sé qué, el trabajo te está esperando. O sea, no pasa nada. Ahí está. No se acaba el mundo, no se muere nadie, no pasa nada. Y no pasa nada por no ser perfecta, porque no existe la perfección. No existe, nadie es perfecto. Entonces, el good enough que dice Sheryl Sandberg en el libro, que yo lo tengo grabado aquí, es fantástico. It's good enough. Y good enough. Y ya está. Entonces, cuando entiendes esto y te das cuenta de que no pasa nada y que todo sigue igual y que está bien igual, ostras, muchas cosas cambian. La lista de prioridades cambia. ¿Qué es Lean In? Eva, ahora decías, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pero ¿qué es Lean In para quien no lo conozca? Pues a ver, a mí me gusta describir Lean In como una comunidad de personas, porque tenemos también hombres, está abierto a hombres también, profesionales, en nuestro caso en Barcelona, porque somos de alguna manera el chapter de Barcelona, que lo que hacemos es ayudarnos las unas a las otras para conseguir crecer profesionalmente y llegar a donde queramos, sin miedo, sin barreras, aprovechando esa experiencia y esos retos que han pasado todas, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Las experiencias de unas son los aprendizajes de otras, ¿no? Entonces lo que tenemos es una comunidad, es una red, ¿no? de apoyo para aprender de todas. Como pertenecemos a una fundación americana que está en todo el mundo, porque hay Lean In en muchísimos países de todo el mundo, nos encontramos que además aquí en Barcelona, que es una ciudad tan internacional, muchísimas mujeres que vienen a vivir a Barcelona y que en sus países ya estaban en el Lean In de su país, cuando vienen a Barcelona buscan si hay un Lean In Barcelona para conectarse con el ecosistema y con el networking de la ciudad. Entonces tenemos muchísimas mujeres de todo el mundo, con lo cual es la comunidad que tenemos en Barcelona es muy chula porque son 2.100 personas súper internacionales. Sí, somos 2.100 en estos momentos. Sí. Y además, pues de Lean In pues salen varios círculos. De hecho, hay 29 círculos. Los círculos son pequeñas comunidades temáticas. Entonces, hay una mujer que decide que le interesa mucho, por ejemplo, tenemos una que le interesa mucho el tema de marketing y marca personal. Bueno, pues ha creado un círculo de marketing y marca personal porque lo que quiere es crear comunidad con personas que les interese este tema. Y entonces tenemos 29 círculos que se pueden crear los que hagan falta, que eso para mí son los que realmente están teniendo más impacto en la comunidad. Es brutal el trabajo que están haciendo. Es todo voluntario. Funcionamos a base de voluntariado y colaboraciones porque no cobramos ni cuotas a las asociadas ni nada porque el Lean In no lo permite porque quiere que sea absolutamente inclusivo con todas las situaciones de las personas, sean cuales sean. Por lo tanto, y este año celebramos 10 años, que yo, como he dicho esta mañana también que hablaba con otra persona, les decía, digo, son 10 años de un milagro, porque haber crecido hasta 2.100 personas y sigue creciendo durante 10 años a base de voluntariado y colaboraciones de empresas, ¿es un milagro o no es un milagro? Es un milagro.
Por lo tanto, hemos de Qué celebrarlo. fuerte. Este año estamos de celebration porque hemos de celebrarlo. ¿Y para quién es Lean? Para cualquier persona que quiera crecer a nivel profesional sin lo que decía antes, ¿no? Sin miedo y sin barreras. O sea, lo que queremos es ayudar a las personas a crecer a nivel profesional, con especial foco en las mujeres, que es donde creemos que hay que hacer más trabajo. Pero lo tenemos abierto a hombres porque queremos, como he dicho antes, si no los tenemos en la conversación, esto no fem res. Sin aliados no llegamos a ningún sitio. Y Eva, ¿por qué es importante que existan estas organizaciones, ¿no? O estos círculos, a lo mejor dando ese empujón o creando esa red, especialmente con las mujeres? ¿Qué pasaría si no estuvieran? Pues que nos costaría mucho más avanzar, yo creo. Las redes nos ayudan a no sentirnos solas y nos dan esa fuerza que a veces nos falla tanto las mujeres, porque ese síndrome de la impostora que corre siempre por ahí, esa falta de autoestima que a veces nos cuesta tanto y que nos limita, ¿no? Ese miedo, ¿no? Hay una frase en el libro de Sheryl que me encanta, ¿no? Que es ¿qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? Para mí es el estar en comunidad y escuchar a las demás te ayuda a superar todo eso, ¿no? Cuando estás tú solo, comes mucho más el coco, las cosas como sean, ¿no? Y a lo mejor te quedas más apalancado y en cambio cuando te conectas a una comunidad, te da más alas, te ayuda a crecer, te ayuda a perder ese miedo, te da esa valentía, ¿no? Y muchas veces te ayuda a poner en perspectiva muchas cosas, ¿no? Tú te estabas comiendo el coco con un problema, no sé qué, de repente vas a una de las reuniones de uno de los círculos y escuchas a 3 mujeres y dices, madre mía, lo mío no es ningún problema. Dices, si esta mujer ha sido capaz de superar esto, la que no puedo superar yo lo mío. Pues por supuesto. Hay uno, por ejemplo, hay uno de los círculos que es el Black Woman Lead, ¿vale? Que son mujeres negras en Barcelona profesionales, que bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento, porque claro, no estamos en Barcelona muy acostumbradas a tener relaciones con personas de raza negra, es así, y además tenemos estereotipos todos marcados sobre esto, Hombre, ¿vale? Bueno, pues claro, escuchar sus historias en Barcelona, mujeres profesionales, ingenieras con doctorados, bueno, o sea, impresionante. Escuchar sus historias de discriminación en Barcelona a día de hoy y se te pone la piel de gallina y dices, ostras, lo mío no es ningún problema. Estoy estupendamente. Estoy estupendamente. Entonces hay mucho trabajo ahí por hacer, ¿no? Entonces te ayuda a poner en perspectiva. Se te van muchas manías y muchas tonterías. Sí. qué bueno, Súper Eva, importante felicidades. tener una red en la que poder acudir. Muy importante. Qué bonito, jolín. Ahora, mira, después de este podcast voy a buscar si hay Lean en Múnich. Seguro. Si quieres te paso el link. Estoy segura. No conozco a nadie en Alemania por eso. Conozco Voy en a buscar, ¿eh? Si no, ya te Holanda. preguntaré cómo empezar un nuevo chapter. Claro, por supuesto. Te puedo poner en contacto con la que lleva el tema en Europa, que es Ah, Nikki, qué bien. Pues si sí, lo quieres. digo que Pero no. en Alemania no conozco a nadie. Bueno, ya te lo buscaré, no te preocupes. Ahora buscaré. Mm. Qué bueno, Eva. ¿Cómo ha sido, no, lo que me decías ahora de ir como una moto, como mujer, como mami, emprendiendo, con una super carrera en HP, con Leaning? ¿Cómo lo has conseguido conciliar? ¿Cómo... Mal, lo he conseguido mal, pero bueno, a ver, yo creo que va un poquito a caracteres, ¿vale? Yo soy un pelín, no quiero decir la palabra hiperactiva porque tiene una connotación seria, ¿no? La palabra hiperactividad, pero sí que es verdad que hay personas que se toman las cosas con más calma, yo no, yo desde que me levanto por la mañana, se me voy a dormir, no paro y si no tengo nada que hacer ya me busco cosas para hacer, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito caracteres. Pero sí que es verdad que disfruto mucho viendo, me gusta mucho el cine, ¿no? Pues soy capaz de, eso, disfruto mucho viendo cine, disfruto mucho leyendo, sigo leyendo, ¿vale? Y puedo estar mucho rato leyendo y me encanta. Y para mí esos son momentos de desconexión y de relax y de tranquilidad, por lo tanto. Y ahora, claro, mis hijos ya son mayores, no están conmigo, viven su vida, por lo tanto cuando no estoy trabajando, pues tengo tiempo para mí. No tengo que estar preocupada. Sí que tengo a mi mami, hablo con mi mami y demás, pero no es lo mismo. En ese sentido, yo ya he pasado esa etapa de que los niños me dependían más de mí, ¿no? Ya no tengo niños ahora, ¿no? Y no tengo nietos, tengo un gato, pero es un gato nieto Independiente. y lo llevo.
y lo cuida mi hija. Así que estoy en una fase ahora en la que me es más fácil y de hecho el hecho de haber salido de HP también me ha ayudado a poner en valor. Yo fui de las que empezó a hacer clics durante la pandemia, que sabes que durante la pandemia empezó a decir, igual va a haber otra manera de trabajar, ¿no? Pues no pasa nada si no vas a la oficina cada día y cosas de estas, ¿no? Entonces yo empecé a ver señales durante la pandemia y yo me acuerdo que fue una locura para todo el mundo, pero yo me acuerdo que nos intentábamos conectar con todo el mundo durante todo el día. Yo había días que trabajaba desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche non-stop, Zoom detrás de Zoom, Zoom detrás de... Fue una locura. Y hubo un momento y dije, me voy a volver loca, o sea, esto no es sano. Y me bloqueé cada día de 1 a 3 para comer con mi familia. Y de repente me di cuenta que no pasaba nada, no pasaba nada. El trabajo seguía ahí, la gente me seguía esperando igual, el mundo no se había parado, nadie había muerto, o sea, no pasaba nada. Y entonces pensé, ostras, pues va a haber otra manera de trabajar. La verdad es que desde que no estoy en HP, yo voy a las reuniones que tengo que ir, solamente las que me interesa ir, pues porque tengo que hablar con el cliente o porque estoy con un proyecto, pero yo hay días que no tengo reuniones, con lo cual es otra manera, es otra manera. Yo ahora escojo los proyectos que me interesan. Es otra etapa, es otra etapa vital. Yo he pasado la etapa de reuniones todo el día, ¿eh? Pero esta hora es otra, entonces ahora puedo conciliar muchísimo mejor, que ya me tocaba también, ¿eh? Pero sí. ¿Eres más feliz ahora? Bueno, yo creo que siempre he sido bastante feliz, pero sí, tengo que decir que estoy disfrutando mucho esta etapa. Me está gustando mucho todo lo que estoy haciendo, me encanta ver que lo que hago tiene impacto. Ostras, que estoy ayudando a organizaciones, estoy ayudando a líderes a ser mejores, ¿no?, con sus equipos y cuando ves el resultado y ves que están contentos y te dan las gracias, ostras, Eva, me ha ido súper bien esto que me has dicho, gracias por ayudarme a entender. Bueno, a mí me da subidón, esto me lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho, me está gustando mucho. ¡Qué guay! Sí, durará lo que tenga que durar porque claro, en algún momento dado tendré que jubilarme, pero ahí está. ¡Wow! Jolín, tecnología. ¿Por qué El nos gran cuesta acceder? tema. Bueno, creo que es un tema que ya conoces muy bien, ¿no? Pero ya no sé si es un tema que nos cuesta acceder, que sí, porque todavía no estamos en los números que hemos de estar en las universidades y por eso luego en las empresas pues no están tampoco en los números que han de estar. Yo creo que seguimos teniendo falta de referentes, creo que seguimos no cambiando las estructuras y políticas dentro de las universidades, creo que no estamos haciendo buenas campañas de venta, ¿no?, de lo que significan estas carreras y de lo que puede significar para las mujeres esas carreras. Creo que son muchas cosas, ¿no?, que todavía estamos ahí, muchísimas iniciativas, mucha gente detrás intentando impulsar esto para que cambie, ¿no?, esos premios Donatic que tú conoces bien, ¿no? Pero aún no estamos todavía, aún todavía cuesta, todavía hay cierta reticencia a pensar que es una carrera que no es para mujeres. Entonces yo creo que hay todavía mucho trabajo a hacer y sobre todo creo que nos falta convencer muchísimo todavía a toda esa parte de aliados que ayuden a hacer también ese cambio. Creo que si las empresas entendieran de verdad que hemos de aplicar la perspectiva de género en todo lo que hacemos, porque si no, no estamos diseñando ni desarrollando para la población de manera justa y equitativa, pues al final somos 50-50. Cuando las empresas entiendan esto de verdad y se den cuenta, yo creo que será un antes y un después y cambiarán muchas cosas, porque necesitarán sí o sí tener mujeres y ya cuando la empresa tira es cuando a veces empiezas a ver el cambio. O sea, alguien tiene que hacer ese empuje, ¿no? Y ya que no lo estamos haciendo desde el otro lado, pues igual tiene que venir desde el lado de las empresas. Y cada vez vemos más, ¿no?, cómo hay todas esas luchas, ¿no?, por conseguir que haya más mujeres diseñando, decidiendo, creando servicios. No estás harta de utilizar productos y el otro día leía un artículo sobre los lavabos, ¿no?, de cómo las mujeres taxistas se han hecho un estudio que están ganando menos dinero que los hombres porque han de calcular las rutas dependiendo de los lavabos donde puedan parar. Porque claro, las mujeres necesitamos más rato dentro del lavabo, no todos los lavabos están bien preparados, a veces has de hacer cola, con lo cual pierden más tiempo. Claro, yo decía, es que si esto lo hubiera pensado una mujer, lo hubiera diseñado una mujer, seguramente sería diferente, sería mucho más diferente, ¿no? Entonces hay tantas cosas que no pensamos que en perspectiva de género y que tienen un impacto negativo en las mujeres, que por eso digo que el día que las empresas esto lo incorporen de manera natural, yo creo que habrá ahí
quiero creer, ¿no?, que habrá ahí un cambio claro. Entonces nos esforzaremos a comunicar mejor, nos esforzaremos a enseñar las referentes, nos esforzaremos más que en los coles ya desde siempre esto sea lo natural. Creo que ahí habrá un cambio, pero alguien tiene que empezar, ¿sabes?, a mover esa rueda de una manera clara y definitiva y sistémica, porque es que si no, no hay manera. ¿Pero por qué cuesta? Porque es algo que parece evidente, ¿no? Como Ya, decías, al final es pero 50% de la fíjate población, tú, ¿no? a nivel médico, ¿no? O sea, todavía estamos ahora aún todavía discutiendo por qué hay pruebas médicas que solo se prueban con hombres cuando ha tenido, con el impacto que eso tiene, ¿no? Leía también lo del tema de las pastillas estas, había un componente de pastillas para dormir, ahora no me acuerdo el nombre del componente, y habían visto que durante una época durante un tiempo en Estados Unidos, en una zona, había muchísimas más muertes por accidente de coche de mujeres, y eran mujeres que se dormían conduciendo. Y era porque el efecto de la pastilla duraba el triple que en los hombres, y en cambio los recetaban la misma cantidad a hombres y mujeres, porque se había calculado para hombres. Ostras, no es lo mismo. Bueno, pues estas cosas como estas están pasando constantemente y siguen pasando, ¿no? Entonces, por eso digo, hasta que no entendamos que meter la perspectiva de género en todo lo que hacemos y diseñamos es básico, es un tema de salud, de seguridad, de todo, no entendamos que es absolutamente esencial, no habrá el cambio. Mientras las decisiones las sigan tomando siempre los hombres, o mayoritariamente los hombres, ellos no ven el problema porque no les afecta. Por algún lado hemos de empezar. Ya se han hecho cosas y demás, pero no estamos todavía ahí. No estamos todavía ahí. ¿Crees que la solución es poner programas de talento para mujeres en las empresas? A ver, los programas de talento, es que me cuesta hablar de talento de mujeres o talento, para mí el talento es talento, punto pelota. O sea, lo que necesitamos es conseguir que lleguen a la universidad y que, por lo tanto, cuando se abran posiciones en las empresas, se puedan empezar las selecciones en igualdad de condiciones y que te asegures de que tienes siempre mujeres en todas las áreas de la empresa, especialmente en estas, porque en marketing ya tienes muchísimas mujeres, hay muchísimas empresas que tienen más mujeres que hombres en esas áreas, pero en las áreas de tecnología no. Entonces, hasta que no lleguemos a una igualdad allí, hay que hacer lo que sea para que pase. No sé si los programas de talento, porque el problema es la base. O sea, si no ya no te entran de base, por mucho que hagas un programa de talento, es que no lo tienes. O sea, no puedes venir de haber estudiado información y turismo y ponerte a hacer de ingeniera. Necesitas tener una carrera, como mínimo. Entonces, es que necesitas salir de la universidad ahí. Entonces, si ya no están en la universidad, si ya del funnel de entrada ya es corto, por muchos programas de talento que hagas. O sea, estoy de acuerdo que hay que intentar que más mujeres lleguen a posiciones de dirección, pero es que si ya son muchos menos de entrada, más difícil será que lleguen arriba, ¿no? Con lo cual hemos de conseguir que de base ya entren muchísimas más. También estaba pensando, ¿no?, cómo se relaciona con el tema de la comunicación, ¿no? Porque muchas veces lo que nos llega a las mujeres Claro, que estamos en el sector tecnológico siempre son hombres. claro. Y las mujeres que se quedan, ¿no? El otro día he hablado con una amiga, no me decía, es que a mí me da cosa hablar. Bueno, es que esto sí que va muy relacionado a todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? De, por Dios, civilicémonos ya. O sea, a mí me pasa, estoy trabajando con unos laboratorios ahora y la directora es una mujer, una crack, ¿vale? No quiere. Ay, no, Tim Feina, no. No, perdón, que no, que es que te necesitamos, es que te has de visibilizar, eres una mujer referente. La gente te tiene que ver, otras mujeres, otras niñas, otras jóvenes tienen que verte, tienen que ver que ellas también pueden llegar a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque nos cuesta, igual que nos cuesta hacer networking y nos cuesta salir, ¿para qué voy a perder el tiempo ahora dando, ay, sí, ya te feina, ¿no? Y nos cuesta ver ese punto de más, ¿no? De, es que te necesitamos, ¿no? Es que necesitamos que lo hagas, ¿no? Yo siempre que voy a un evento o algo, siempre acabo diciendo, por favor, visibilizaros, visibilizaros. Por favor, os lo pido, por favor, ¿no? Porque es que necesitamos que haya muchísimas más mujeres referentes, muchísimas más. Y contra más jóvenes, mejor también, porque yo creo que será el reclamo claro para nuevas generaciones que están ahora mejor en el cole o tomando aún la decisión de que hacia dónde voy, ¿no? Pero ha de ser una cosa... Alguien tiene que haber ese punto de inflexión que haga ese arrastre, ¿no? Y que provoque que cambien todas las cosas, pues desde cómo comunicamos las carreras, de cómo las explicamos, y todavía creo que no explicamos bien las carreras. Yo creo que seguimos hablando de ingeniería como si fuera una cosa súper rara, complicadísima, no sé qué, y a lo mejor hay niñas que eso les parece complicado de entender y a lo mejor simplemente cambiando las palabras o explicándolo de otra manera hacen cataclec, ¿sabes?
Bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor es un tema, la comunicación siempre es importante, siempre, las palabras son muy importantes y yo creo que ahí hay una parte. Pensemos, a lo mejor hemos llegado el momento de cambiarle el nombre, no lo sé, a lo mejor ya no le llamamos ingeniería, le llamamos ciencias de la tecnología, no sé. Pues Eva, ya vamos yo creo con las últimas dos preguntas. Ujú. O tres. ¿Qué consejo le darías o qué consejo le das a las empresas que te dicen, Eva, es que tenemos que mejorar esa comunicación bidireccional? Bueno, pues les digo, contratadme que vengo y os cuento cómo hacerlo. De entrada, para mí es para y escucha. Escucha a la gente. Frena un poquito y escúchales, por favor, pero escúchales de verdad. Déjales hablar, que te cuenten qué es lo que les preocupa, qué es lo que no entienden, qué es lo que les hace falta, porque es que te va a dar una información que en muchos casos te va a sorprender, porque tú te pensabas que todo iba bien, que todo estaba bien, que todo lo estabas haciendo bien, y a lo mejor pues no lo estabas haciendo tan bien. Y a veces el día a día nos come muchas cosas y no nos damos cuenta de que a lo mejor no hemos cuidado tanto, ¿no? Esa parte de comunicar mejor, de informar a tiempo, de explicar el por qué se toman ciertas decisiones. Al final todos somos un equipo y tengas el cargo que al final las empresas son las personas, ¿no? Y si quieres que vayan contigo, ¿no? Y que crezcan contigo y que hagan crecer la empresa y el negocio, necesitan entender y estar conectadas con lo que tienen que hacer. Por lo tanto, yo les diría para y escucha. ¿Y qué le dirías a la Eva de cuando era pequeña y le costaban las mates? No conseguía conectar con el profe de mates. Ostras, es que además yo iba a un colegio de monjas, Uy, todo niñas. Y eran las monjas las que nos daban las mates. Y es que no. Si me hubieran cambiado de cole, a lo mejor hubiera tenido más posibilidades, no sé. Pero era un cole muy, muy católico, de la época. Yo todavía vivía Franco, cuando yo iba al cole, o sea que. Pero yo lo que le diría es: no tengas miedo, tira para adelante y quizás sea un poquito más valiente con el tema, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido a alguien ahí que me hubiera dado ese empujoncito, lo hubiera hecho, hubiera ido. Pero vamos, que tampoco me arrepiento de lo que he hecho, pero sí que es verdad que bueno, no me hubiera importado saber más de eso y aprender más. a lo mejor habrías acabado siendo ingeniera especializada en comunicación interna. Bueno, no sé si conoces a Borja Nicolau. No, Borja Nicolau es un ingeniero que estaba en HP y dejó HP para dedicarse al stand-up comedy. Y ¿qué? ahora lleva temas, bueno, bueno, está haciendo de comunicador, da clases de comunicación, hace de presentador y de Master of Ceremonies de eventos y demás. Bueno, búscalo, ha hecho una obra de teatro, bueno, y es ingeniero. Y estaba en HP haciendo de ingeniero. Sí, sí. O ¡Qué sea que fuerte! nunca se sabe. Y última pregunta, Eva, una mujer que la tengas ahí, ¿no? En el podio, una mujer que admires o listado, que sé que seguramente de LinkedIn Una has sola. sacado Muchas. muchas. Pues no sé, a ver, tengo una tía abuela que ya no está entre nosotros, que era de armas tomar. Ya vi que todo lo que tuvo que pasar ella a nivel de la guerra, el marido en la cárcel, temas políticos y demás. Escucharla a ella explicar y cómo nada más murió casi con 100 años, era una pasada, ¿no? Era brutal, escucharla era brutal y bueno, para mí era un muy buen ejemplo. Y luego, ostras, en HP he tenido bastantes referentes muy buenas. Ya te pasaré la lista para que las invites a tu Porfa. podcast, porque hay varias mujeres referentes. Guayente, que te comentaba antes, Montse Serra, me parece brutal como mujer profesional, como líder, como persona. O sea que son de todas ellas he aprendido y de varios hombres también, ¿eh? O sea que he tenido jefes de los que he aprendido muchísimo. Algunos he aprendido cosas que me quedaban muy claras que es lo que no hemos de hacer. Y de otros he aprendido muchísimo. Y yo creo que tenía suerte y siempre lo digo, ¿no? Es súper importante rodearte de personas que sean mucho más listas que tú, mucho más inteligentes que tú, porque es que así es cuando aprendes, ¿sabes? O sea que sí, sí. Qué bien. Eva, un placer tenerte aquí, de verdad. Igualmente, me ha encantado hablar contigo.